Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video en Tutorías Medicina Interna. En este caso voy a estar compartiendo con ustedes la charla que tuve la oportunidad de dar en el Congreso de Medicina Interna de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín, en donde hablamos acerca de lo nuevo o la actualización del manejo crónico del síndrome coronario agudo. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Además, aprovecho para invitarlos a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. Y aprovecho la ocasión para invitarlos a adquirir mi diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de Medi, el cual ya tiene una versión 2025. Este diplomado, al igual que el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ti, es de la más alta calidad académica, es 100% virtual y asincrónico, es altamente interactivo y tiene una certificación con validez tanto nacional como internacional, respaldado por sociedades científicas de prestigio como la Federación Médica Colombiana, que es miembro de la Asociación Médica Mundial. Si quieres adquirirlo, el link te lo dejo en la descripción, así como el link del resto de la oferta académica que tenemos disponible para ti en Medi para que lo puedas revisar. No siendo más, vamos adelante con el video. Esta, al igual que la mayoría de las presentaciones que he utilizado en los videos de tutoría medicina interna, las puedes adquirir en Studypool. Hablemos acerca entonces de lo nuevo que hay en el manejo crónico del síndrome coronario agudo. Normalmente cuando nos enfrentamos a un síndrome coronario agudo sabemos que esos pacientes quedan usualmente con varios medicamentos, 3, 4, 5, 6, dependiendo del caso y de las comorbilidades con las cuales haya, digamos que, con las cuales haya identificado que el paciente tiene. Sin embargo, cuando uno habla del manejo crónico, realmente está incluyendo múltiples componentes, está incluyendo unos componentes relacionados con manejo de comorbilidades y estilo de vida saludable. Estamos hablando de un componente específicamente dirigido al manejo cardioprotector relacionado con el evento coronario que acaba de sufrir el paciente y estamos hablando de ciertas metas de lo que serían los factores de riesgo cardiovasculares que se deben controlar en ese paciente porque son a fin de cuentas los causantes de que llegara a ese evento coronario. Lo que vamos a hablar es entonces de todo eso que usualmente ya todos tenemos en mente que incluye el manejo, que es lo que va a variar. Cuando hablamos del manejo no farmacológico, el manejo no farmacológico incluye la rehabilitación cardiovascular, la cesación del tabaquismo, el ejercicio, favorecer la adherencia del manejo, favorecer el reinicio de las actividades rutinarias y casi todo eso está enmarcado en lo que conocemos como la rehabilitación cardíaca. ¿Qué hay de nuevo aquí? Realmente un poco lo que podríamos encontrar es que cada vez hay más evidencia de que esta rehabilitación cardíaca la podemos hacer de forma virtual. Diría yo que es como el principal cambio que podríamos llegar a identificar. Y lo otro que podríamos llegar a evaluar es el uso de la estrategia del polypill que se estudió en el estudio del SECURE. ¿Qué es el polypill? Es la combinación de varios medicamentos en una única píldora para favorecer la adherencia, ¿cierto? En este caso era una píldora que contenía aspirina, que contenía la estatina y que además contenía un IECA que era el ramipril, ¿listo? Incluyeron a casi 2.500 pacientes, seguimiento a 36 meses y fíjense cómo utilizar la estrategia o la pastilla combinada redujo los eventos adversos cardiovasculares mayores. Es decir, no solo mejoró la herencia, sino que impactó efectivamente en lo que uno mejora con la herencia, que es la reducción de eventos adversos cardiovasculares mayores, recurrencia de infarto agudo de miocardio, ACV y muerte cardiovascular. Basado en eso, pues lo que uno puede encontrar es que en las guías, por lo menos la guía europea del 2023, pues hablan de que se podría idealmente utilizar polypill en los países que lo tengan, digamos, como disponible. Y eso no solo se ha estudiado en síndrome coronario agudo, sino en muchas otras enfermedades en donde, de riesgo cardiovascular, en donde definitivamente el uso de medicamentos combinados en una única píldora, pues mejora no solo la adherencia, sino los eventos adversos cardiovasculares. Entonces, algo que idealmente deberíamos implementar en la medida en que sea posible para nosotros. Digamos que no hay mucho más de actualización en el manejo no farmacológico. ¿Qué podemos hablar del manejo farmacológico? El manejo farmacológico de los pacientes que se han infartado usualmente incluye los beta bloqueadores, la antiagregación, usualmente dual con aspirina y con un inhibidor de P2Y12, el manejo hipolipemiante, usualmente con estatinas, y la posibilidad de considerar o no otros medicamentos, como el IECA, el antagonista del receptor mineralocorticoide, la colchicina, los inhibidores del SGLT2, entre otros. Miremos entonces qué hay para saber de nuevo en cada uno de estos. Lo primero que uno tendría que preguntarse es, bueno,
¿qué evidencia respalda utilizar todos estos medicamentos? Porque, por ejemplo, cuando uno se va a los beta bloqueadores, como que uno se pone a ver, incluso en la misma guía lo dicen, como que la evidencia no es la mejor y es evidencia muy antigua. Bueno, en fin. Entonces, en cuanto a los beta bloqueadores, definitivamente es quizá en lo que más cambio ha habido relacionado con el manejo crónico, en lo que más hay debate ahorita. Parcialmente por esto, porque fíjense cómo la guía dice que si el paciente queda con una FEI menor al 40%, pues definitivamente tiene la indicación del beta bloqueador. Pero cuando tiene una FEI mayor al 40%, el grado de recomendación pues ya no es tan bueno. Y hay una editorial que precisamente habla como sí, disyuntiva que tenemos en este momento de si utilizar o no beta bloqueadores en los pacientes que se han infartado. Y nos dice como hasta hace 5 años a todo el mundo le damos beta bloqueador. Pero ahorita como que no estamos muy seguros de si rutinariamente de verdad deberíamos dárselo a todos. ¿Y eso por qué es? Pues básicamente porque si uno se da cuenta la evidencia que tienen los beta bloqueadores son principalmente en la era pre-reperfusión, en donde claramente en los circulitos verdes lo que quiere decir es que había un efecto benéfico de utilizar los beta bloqueadores en estos pacientes. Pero fíjense cómo el seguimiento post-hoc de estos mismos estudios, cuando ya estamos en la era de la reperfusión, del uso de stent y demás, como que no es tan claro el verdadero beneficio de esos beta bloqueadores. En FEI menor al 40% no tenemos duda, pero en FEI mayor al 40% es como donde estamos como dudosos de si verdaderamente hay un beneficio. Y a raíz de eso pues han surgido dos estudios grandes que son estos que les traigo acá, que tenemos el REDUCE-AMI y el AVIS Trial. El REDUCE-AMI básicamente incluyó a 5.000 pacientes con un seguimiento a 3.5 años y lo que hacían era que si el paciente se infartaba y tenía una FEI preservada, lo aleatorizaban a darle o no el beta bloqueador. Y fíjense que no hubo diferencias en muertes o en infarto agudo de miocardio recurrente. Ahora bien, en el AVIS Trial es un poco diferente porque no es una vez tienen el infarto les inició el beta bloqueador, sino que fue cuando ya el paciente llevaba terapia beta bloqueante de larga data y se dan cuenta que había tenido un infarto agudo de miocardio pero tenía FEI preservada, le retiraban el beta bloqueador. Y el problema del AVIS Trial es que no logra la no inferioridad en términos de eventos adversos cardiovasculares mayores. Es decir, no se pudo decir que era lo mismo continuar o no el beta bloqueador. Entonces el AVIS Trial como que contradijo en cierta forma los resultados del REDUCE-AMI, pero en un contexto pues muy diferente del retiro del beta bloqueador, no del no inicio del beta bloqueador. Y pues digamos que basado en eso han surgido varias posturas respecto a entonces qué deberíamos hacer con los beta bloqueadores. Pues digamos que es una editorial que tenemos del Nature en donde hablan si efectivamente se debería o no, digamos, como determinar o continuar el uso del beta bloqueador. Y lo que nos dicen es que muy probablemente en los pacientes con FEI preservada quizá los beta bloqueadores no se deberían indicar de forma general, sino que más bien se debería como evaluar e individualizar. Sin embargo, otras editoriales como esta del New England Journal of Medicine nos dice que de momento no hay la suficiente evidencia para poder hacer esa recomendación. Que creo yo personalmente, estoy un poco del lado de lo que sería esta editorial del New England y muy probablemente lo mejor que podemos hacer es esperar porque vienen muchos estudios en curso que están evaluando precisamente esto y muy probablemente nos van a dar ya una respuesta fidedigna de si deberíamos o no continuar los beta bloqueadores en estos pacientes. Ahora, en cuanto a la antiagregación, pues como todos sabemos, cuando un paciente sufre un síndrome coronario agudo, se le debe dar terapia antiagregante dual, es decir, la combinación de aspirina con un inhibidor del P2Y12. Y en general nos han enseñado que la terapia estándar que reciben estos pacientes es por un tiempo de 12 meses, pero que yo tengo que sopesar el riesgo de sangrado y el riesgo de trombosis para considerar irme a menos de 12 meses o irme a más de 12 meses. Esto, digamos que se ha venido reevaluando, creo que es el otro aspecto que ha venido cambiando mucho en el manejo crónico del síndrome coronario agudo, porque cada vez hablamos más de diferentes estrategias y de individualización del paciente, ¿cierto? Entonces empecemos con qué hacemos con el paciente que tiene riesgo de sangrado. Lo primero es cómo determino ese riesgo de sangrado. Y el riesgo de sangrado pues se determina con esta escala del HCBR, que básicamente tiene unos criterios mayores y unos criterios menores. Si tiene uno mayor o dos menores, el paciente tiene un alto riesgo de sangrado. Y para esos pacientes pues ya tenemos en las guías instaurado que hay varias estrategias que podríamos utilizar, como utilizar una estrategia de terapia antiagregante dual más corta de 6, 3 o incluso un mes,
o una estrategia de desescalonamiento en donde yo empiezo con un inhibidor de P2Y12 más potente como sería prasugrel o ticagrelol y al mes lo desescalono a clopidogrel que es menos potente y termino los 12 meses de la terapia antiagregante dual con el clopidogrel. Cuando uno mira las guías, tienen una recomendación mucho más baja, una calidad de la evidencia mucho más baja para esta estrategia del desescalonamiento, por lo cual yo personalmente creo que en el momento, teniendo en cuenta la gran evidencia que tenemos de esas estrategias, no es algo que pues deberíamos utilizar rutinariamente, quizá en algunos pacientes seleccionados, pero pues no mucho más allá de eso, entonces no me voy a enfocar en esa, sino que me quiero enfocar en esta. ¿Qué nos dicen los estudios y cómo los podemos implementar ya en la práctica y en la vida real? Entonces, tenemos este metaanálisis que lo que habla es precisamente como esas estrategias que tenemos acortadas de 1, 3, 6 meses versus 12 meses de terapia antiagregante dual. ¿Y qué es lo que nos dicen? Que en términos de efectividad, es decir, lo que yo estoy buscando reducir con una terapia antiagregante dual es que haya eventos adversos cardiovasculares mayores. Reinfartos, ACVs, muerte cardiovascular y esos reinfartos relacionados, por ejemplo, con trombosis del stent, restenosis del stent, entre esas cosas. Y ni 1, ni 3, ni 6 meses son superiores en términos de MACE a 12 meses de terapia antiagregante dual. Ahora, lo otro es la seguridad, es decir, en donde hay una verdadera reducción del riesgo de sangrado, porque utilizar 2 medicamentos antiagregantes lo que hacen es aumentar el riesgo de sangrado. Y por lo menos en este metaanálisis del JAMA, el único en donde efectivamente hay superioridad en términos de sangrado es en un mes. Entonces la duda que queda es como, bueno, entonces ¿cuál es la ideal? ¿Un mes? ¿O será que un mes es muy poco para ciertos tipos de pacientes y demás? Y en este mismo estudio lo que nos dicen es que sopesando todos los términos y ámbitos estadísticos que ellos evalúan, definitivamente 3 meses es como el sweet spot, ese punto ideal de duración de terapia antiagregante dual. Ojo, estamos hablando todo en pacientes con alto riesgo de sangrado, ¿cierto? Porque eso son lo que evalúan estos estudios. Después de la publicación de este metaanálisis, tenemos recientemente pues, presentados en el ACC25 los resultados de este estudio que es el HOST-VR. En el HOST-VR básicamente lo que nos muestran es lo mismo. Ellos comparan estrategias de 1, 3 y 6 meses y nos muestran como 3 meses de terapia antiagregante dual son mejores que un mes de terapia antiagregante dual si uno sopesa los riesgos tanto trombóticos como de sangrados. Y algo importante es que ellos incluyeron no solo a pacientes de alto, sino también pacientes de bajo riesgo de sangrado después de una PCI. Otro estudio que también tenemos recientemente publicado es el Ultimate de APT, que lo que hace es comparar terapia antiagregante dual por un mes versus 12 meses. Digamos que a comparación de los otros estudios que se habían generado, tiene unos aspectos epidemiológicos más ricos, se podría decir, porque fue doble ciego y fue con placebo, que es algo que no se había hecho en los estudios previos. Un buen número de pacientes, 3.500, seguimiento 1 año, y lo que ellos se dan cuenta es que no hay inferioridad en MACE, pero definitivamente en términos de sangrado sí hay una marcada diferencia entre utilizar un mes versus 12 meses. ¿Qué deberíamos saber antes de irnos a cuál escoger? Que todos estos estudios de terapia antiagregante dual acortada, cuando se suspende el tiempo que ellos están evaluando, continúan es con el inhibidor del P2Y12 y no con la aspirina, porque anteriormente siempre esa terapia estándar de 12 meses era 12 meses y luego continuamos la aspirina. Ahora no, todos estos lo que están haciendo es retirar la aspirina de forma más temprana, que creo que no lo había mencionado previamente. Entonces, digamos que yo después de revisar toda esta evidencia dije, bueno, pues entonces uno qué hace, ¿cierto? Uno en primer lugar, cuál escoge, porque ahí tenemos estudios con TICA, tenemos estudios con CLOPI, ¿qué debería hacer? Entonces hay ese estudio que también es un metaanálisis donde comparan uno en cuál debería continuar, o sea, si yo suspendo la terapia antiagregante dual de forma prematura, ¿debo continuar con TICA o con CLOPI? ¿Cierto? Y lo que se dan cuenta en ese estudio es que ticagrelor es superior en términos de sangrado y no inferior en términos de MACE, mientras que clopidogrel fue, aquí me faltó un no, perdón, no superior en términos de sangrado y fue no inferior en MACE. Y un problema que tiene el clopidogrel es que el clopidogrel tiene estudios que son exclusivamente en asiáticos, ¿listo? El prasugrel no tiene estudios, por lo cual de momento, en mi opinión, el prasugrel no debería ser utilizado para estrategias de terapia antiagregante dual acortadas. Y obviamente queda una duda en el aire y es, bueno, todo esto que hemos hablado es en paciente con alto riesgo de sangrado. El HOST-VR incluyó a pacientes que no tenían alto, sino que tenían bajo riesgo de sangrado.
Pero ¿qué hacemos si tiene alto riesgo trombótico? O sea, si tiene alto riesgo trombótico independiente del riesgo de sangrado, ¿será que sigue aplicando todo esto que hemos hablado, ese sweet spot de 3 meses, quizá esta posibilidad de superioridad de ticagrelor contra clopidogrel? Entonces, pues miremos qué dice la evidencia. Lo primero es cómo determinó ese riesgo trombótico. Pues tenemos esta escala que es el DAPT score, que se creó específicamente para determinar si uno prolongaba o no la terapia antiagregante dual después de 12 meses, pero pues el DAPT score no es el último. Hay otras cosas que uno debería individualizar, como las características de la arteriografía, si hay enfermedad no intervenida, si se hizo mucha intervención, todo este tipo de cosas, y obviamente las comorbilidades que tenga mi paciente. Si yo considero que mi paciente tiene un alto riesgo trombótico, entonces, ¿qué debería hacer? Tenemos este estudio que se llama el OPT-BIRISC, el cual incluyó a pacientes que tenían tanto alto riesgo trombótico como alto riesgo de sangrado. Y lo que ellos hicieron fue evaluar, ¿cierto?, qué pasaba si yo les continuaba únicamente clopidogrel o si les continuaba la terapia antiagregante dual, ¿cierto? Les continuaba la terapia antiagregante dual. En general, todos habían completado mínimo unos 9 meses de terapia antiagregante dual y después de eso continuaron con las dos o continuaron únicamente con el clopidogrel. Y fíjense cómo en términos de sangrado y en términos de MACE hay una no inferioridad y también una superioridad, y aquí una superioridad con la terapia de clopidogrel únicamente. Entonces este estudio nos dijo, vea, si usted tiene alto riesgo de las dos, quizá incluso 9 a 12 meses de terapia antiagregante dual es suficiente y luego continúe únicamente con el inhibidor del P2Y12. Obviamente, ¿cuál es el pero? Que no comparamos clopi contra aspirina como monoterapia. Sí, diría yo que es el pero para saber qué es mejor entre esas dos. Ahora, el otro escenario, alto riesgo trombótico, pero sin alto riesgo de sangrado, ¿cierto? Para eso la guía nos ofrece pues múltiples estrategias. Podemos utilizar la estrategia COMPASS o podemos prolongar la terapia antiagregante dual, sea con clopi, con prasu o con tica, recordando que en tica pues hay que hacer el ajuste de la dosis. Basado en eso, digamos que sale este estudio que es el SMART Choice 3, donde tenemos pacientes con un alto riesgo trombótico, ¿cierto?, y en donde ellos comparan clopi versus aspirina como monoterapia, que era lo que no nos había hecho el BIRISC, y este estudio pues está publicado en el ACC25. Y ellos que documentan que si uno compara aspirina versus clopidogrel en términos de desenlaces MACE, hay una superioridad del clopidogrel sin diferencias en sangrados. Estos pacientes todos tenían terapia antiagregante dual más de 12 meses, el promedio era 17,5 meses. Entonces este estudio sí nos dijo, como vea, parece que es mejor dejarlos únicamente con inhibidor del P2Y12. Con todo eso, entonces, como que se podría resumir para hacer en la práctica clínica. Ojo, esto es mi opinión, no es lo que está escrito en guías, pero creo yo que si uno resume toda esa evidencia que les acabo de mencionar, ¿qué puede llegar a decir? Que uno puede ir a los pacientes realmente en 3. Ya no vamos a hablar de una terapia estándar, sino que podemos ir a los pacientes en 3. El paciente que no tiene alto riesgo trombótico, independiente de su riesgo de sangrado. El paciente que tiene un alto riesgo trombótico, pero también tiene un alto riesgo de sangrado. Y el paciente que tiene un alto riesgo trombótico, pero no tiene un alto riesgo de sangrado. En el paciente que no tiene alto riesgo trombótico, 3 meses de terapia antiagregante dual parece ser como ese sweet spot. Creo yo que obviamente esto hay que individualizarlo. O sea, si tiene alto riesgo de sangrado, definitivamente 3 meses. Pero si no tiene alto riesgo de sangrado, 6 meses, 12 meses se podrían llegar a considerar, pero creo que con la evidencia 3 meses es como ese punto ideal de terapia antiagregante dual y luego deberíamos continuar monoterapia con inhibidor de P2Y12, considerando que el TICA pareciera ser superior al clopidogrel. Aquí hay un pero con esto y es que pues, no, esos estudios son de seguimiento a 3 a 4 años, no sabemos el TICA de por vida cómo se comporta, ¿no? Que creo que es lo que tocaría estudiar como idealmente en esos pacientes. ¿Qué hacemos en el grupo de alto riesgo trombótico y alto riesgo de sangrado? Terapia antiagregante dual por 9 a 12 meses como hizo el estudio del BIRISC y luego continuar terapia o monoterapia con clopidogrel. Y en los pacientes que tienen alto riesgo trombótico pero no alto riesgo de sangrado, podríamos dar terapia antiagregante dual por 12 meses y después de 12 meses evaluar si extender esa terapia antiagregante dual, darle clopidogrel únicamente como monoterapia y no aspirina, que fue lo que vimos que nos mostraba ese estudio del SMART Choice 3, o considerar otras estrategias como podría ser el esquema COMPASS, que son las que ya están recomendadas en la guía. Creo yo que sería como lo que uno podría aterrizar a la práctica con base en los estudios que hemos mencionado hasta el momento.
El tercer componente entonces del manejo crónico farmacológico es el manejo hipolipemiante. En el manejo hipolipemiante pues ya está muy bien claro, todo paciente que se ha infartado es un paciente que es de muy alto riesgo cardiovascular y al ser un paciente de muy alto riesgo cardiovascular va a requerir una meta de LDL de por lo menos 55 miligramos por decilitro y una reducción del 50% del valor basal. Y si es un segundo evento cardiovascular, idealmente una meta menor a 40 miligramos por decilitro. Y para lograr esto, sí o sí a todos los pacientes deberíamos iniciarles estatinas de alta potencia, que son atorva de 40-80 o rosu de 20-40. Eso es lo que todos sabemos que hay que hacer. ¿Hay algo nuevo para actualizarse? La respuesta es sí. Tenemos este estudio que es como del Sweetheart, como una población, en donde lo que hacen es, en vez de ponerle la estatina, hacerle el control del LDL de 4 a 6 semanas y si no está en metas, ponerle el ezetimibe, de entrada, apenas se infarta, iniciarle la terapia combinada. Estatinas con ezetimibe. Y que se dan cuenta ellos que eso se traduce en una disminución de eventos adversos cardiovasculares mayores. En todo paciente que se infartó, de entrada ponerle estatina con ezetimibe. ¿Por qué? Porque muy probablemente en los pacientes que solo se inicia estatina se demoran en iniciarles el ezetimibe, hay mucha inercia terapéutica, le dicen no, continúe con cambios en estilo de vida y pues no, en estos pacientes hay que reducir el LDL de forma temprana y prematura para reducir un nuevo evento cardiovascular. Tanto es así que en Colombia tenemos el consenso colombiano para el diagnóstico y tratamiento de las dislipidemias y lo que nos muestra ya este consenso aquí es que en los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, como un paciente que ha sufrido un síndrome coronario agudo, deberíamos instaurar una meta de LDL de 55, una reducción del 50%, considerar de 40 en esos pacientes de segundo evento y de una ponerle la terapia combinada. Estatinas de alta intensidad en conjunto con ezetimibe. Creo yo que eso es lo que podríamos decir que hay de actualización o de cambio en el manejo de estos pacientes. Y finalmente, pues esos otros medicamentos que la guía dice a veces como que sí, como que no, pues qué podemos decir al respecto de ellos y qué evidencia tienen. En cuanto a los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, la guía nos dice que los IECA se deben utilizar en los pacientes que tengan febra mineral 40%, diabetes, hipertensión y o una enfermedad renal crónica. Y los antagonistas del receptor mineralocorticoide, aclarando que los estudios son con eplerenona y no con espironolactona, están recomendados en pacientes con febra menor al 40%, insuficiencia cardíaca o diabetes y dejan una recomendación 2A de que uno podría considerar darle IECA a todo el mundo. Por un estudio muy viejo que hay que dice que parece que podría dar algún beneficio, pero no hay nada nuevo en ese aspecto. Ahora, de los otros, de esto en general, ¿será que hay algún estudio nuevo diferente a lo que ya les estoy mostrando que está en la recomendación de las guías? La respuesta es que tenemos que se llama el Clear Synergy, en donde básicamente lo que hicieron fue dos brazos, hicieron un brazo de espironolactona y un brazo de colchicina, ahorita hablaremos del de colchicina, pero miraron qué pasaba hacia los pacientes con síndrome coronario agudo, de forma rutinaria se les daba espironolactona. Y lo que se dieron cuenta es que, pues fíjense que no había diferencias en absolutamente nada, ni en falla cardíaca, ni en eventos MACE. Pero de este estudio es que los estudios previos son con eplerenona, no con espironolactona, pero pues el resumen es que no hay justificación de darle espironolactona rutinaria a los pacientes. El IECA se podría considerar, pero la espiro o la eplerenona únicamente cuando tengan falla cardíaca o diabetes mellitus, pero sobre todo falla cardíaca. En cuanto a la colchicina, pues digamos que la colchicina tiene esta recomendación tanto en la guía americana como en la guía europea. Esta es la única vez que cito la americana porque la americana se centra solo en el manejo agudo, no en el manejo crónico. Pero dejan esta recomendación 2B de que uno podría considerar darle colchicina a dosis bajas a los pacientes que se han infartado. Me gusta que la europea es un poco más precisa y dice particularmente cuando no se controlen otros factores de riesgo o cuando tenga recurrencia. ¿De dónde sale esto? Pues tenemos múltiples estudios de colchicina, hay múltiples metaanálisis que han mostrado que hay un posible beneficio en reducción de eventos adversos cardiovasculares mayores, pero en este estudio que les digo, el Clear Synergy, utilizaron la colchicina y no hubo ningún tipo de diferencia al utilizarla. Ahora, hay una editorial que me parece muy buena, que es esta del European Heart Journal, en donde ellos dicen, vea, hay varios problemas con ese estudio, ¿sí? Hay varios problemas con ese estudio que podrían explicar por qué es tan discordante de lo que se había encontrado en todos los estudios previos publicados como el Colcott, como el Lodo-Co, como recientes metaanálisis. Lo primero, en primer lugar, es que no se controló la inflamación. Es decir, el fundamento de utilizar la colchicina en estos pacientes es que la inflamación hace parte del riesgo cardiovascular residual.
Y si yo pongo colchicina, pero no monitorizo que a los pacientes se les baje la proteína C reactiva a algún otro marcador de inflamación, pues no sé si está sirviendo la razón por la cual creo que va a mejorar. Mientras que en los otros eso sí se hacía. ¿Listo? Mientras que en los otros eso sí se hacía. Segundo, la pandemia impactó mucho en este estudio. La pandemia impactó mucho en este estudio. Y hay una evidencia estadística de interacción una vez ingresa el COVID-19, ¿cierto? Y pareciera que hay una disminución o sí, en el reporte realmente de los eventos coronarios que pudo haber impactado en estos estudios. Entonces, ¿qué creo yo que podríamos decir? Que tal cual lo que dice la guía europea, la colchicina no es una locura considerarla, sobre todo en esos pacientes que uno quiere impactar en ese riesgo residual o que han tenido un segundo evento cardiovascular. Que de rutina haya que ponerle colchicina a todos los pacientes infartados, creo que de momento pues la evidencia no es suficiente como para afirmar eso. Y finalmente los inhibidores del SGLT2. Los inhibidores del SGLT2, pues hay varios estudios que han salido, quizá los más importantes son el EMI, el DAPA-MI y el EMPACT-MI, en donde pues digamos que compararon algunos desenlaces ahí primarios que son basados principalmente en aspectos paraclínicos, no clínicos, y luego le sacaron como en desenlaces secundarios este tipo de metaanálisis, en donde lo que documentaron es una disminución en hospitalizaciones por falla cardíaca. Ahora, este mismo metaanálisis que está publicado en el European Heart Journal saca algo muy importante que me parece a mí, y es que si bien esos metaanálisis muestran esta reducción en falla cardíaca, estos resultados no son para recomendar los inhibidores del SGLT2 en estos pacientes, sino para generar hipótesis, porque ninguno de los estudios que fueron incluidos ahí tenían hospitalización por falla cardíaca como un outcome o un endpoint primario. Era un endpoint secundario. Todos eran como medición de BNP, medición de parámetros ecocardiográficos, pero ninguno tenía parámetros clínicos como endpoint primario. Y casi todos fueron, o ese resultado se arrastró principalmente por un estudio, no es porque consistentemente todos tuvieran esa reducción. Entonces, por ahora decir que inhibidores del SGLT2 para todos los pacientes infartados es así que definitivamente no, solo si tiene otra indicación por alguna comorbilidad. Y con eso terminaríamos entonces esta presentación. Espero que les haya gustado. Cualquier duda déjenla en los comentarios, trataré de responderla lo más pronto posible. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas.